Esto es el ADN de la historia. Y una vez más, me gusta, me encanta y es un privilegio estar con mis super cuatachos. Isabel Revuelta. Y Benito Taibo. Me ven raro, déjenme emocionarme para presentar el programa. No, venga. No, encantado. ¿Y dónde estamos? Estamos en la capilla donde rezaban los monjes que habitaban este convento del Carmen. Hoy es convento, Museo del Carmen, que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en San Ángel, y que es una maravilla. Es una maravilla. Y antes de entrar en materia del tema de hoy, quisiera decir que esto es el esfuerzo de una gran institución, porque antes de que existiera incluso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, existía la necesidad de que estos conventos, este convento que data de principios del siglo XVII, fuera conservado, fuera restaurado. Vivimos de nuestro patrimonio y ya después, en la década de los años 40, cuando se funda el instituto, lo logra incorporar a todos estos inmuebles maravillosos para restaurar. Lo que tenemos aquí atrás es el claro ejemplo del arte virreinal, de los estofados, de el oro volado. Esto es un gran templo, no, quiero decir que es un altar. Es un altar y está tallado con esa maravillosa mano que tuvieron los artesanos novohispanos. Y bueno, es un estilo ultra barroco y es un estilo total y absolutamente mexicano. Pero ya entremos en materia, queridos, de lo que va a suceder en unos pocos días, que es un informe de gobierno. Uno más del Poder Federal. Por ley, los presidentes de esta nación tienen que cada año presentar un llamado informe a la nación acerca de lo último, ¿no? Se llama algo así como informe que guarda el estado de la nación. El estado de la administración pública. Mejor conocido como informe de gobierno. Y hay una larga tradición porque se establece ya en la Constitución de 1824. El próximo año cumplimos 200 años de República y desde que se establece la República en 1824, la Constitución del 4 de octubre de ese año ya establece que el presidente tendría que presentar ante el Congreso el estado que guardaba la administración pública. Así que desde el siglo XIX tenemos informe de gobierno. El primero lo dio, no porque estuviera obligado, porque todavía no estaba escrito, o sea, que fuera obligatoriamente, pero lo da nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, José Miguel, otros nombres, Fernández y Félix. Lo da el 1 de enero de 1825. Será el primer informe. A mí me llama mucho la atención que además ese presidente, nuestro primer presidente en ese siglo convulso, logra terminar un periodo de 5 años. Fue el de los pocos, ¿no? Pero de 4, eran cuatrienios. De cuatrienio, de 1824 a 1829, por eso sumé 5 años, pero claro, por los meses. No es obligación, pero lo hace instituyéndose la tradición de estos informes. Pero, a ver, ¿nunca ha sido obligatorio? No. Que el presidente tenga que ir a leerlo al Congreso. No. Eso es ya totalmente del siglo XX y de la época priista. Con presentar el documento con el informe del estado de la administración pública era más que suficiente. Y hay una novedad justo en el siglo XX, que es no solo se le rinde el informe del Estado de la Nación al Congreso, sino también al pueblo de México a la hora de televisarlo. O sea, se presenta en televisión para todo el mundo. Exactamente. Sí. Mi papá, ¿sabes que mi papá nos sentaba, no nos obligaba, pero le parecía muy importante que oyéramos los informes de gobierno? Oímos un montón. Y ¿sabes qué? Algo muy inteligente que decía papá, lo importante no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que no se dice. Primer presidente que da un informe televisado fue Miguel Alemán, el 1 de septiembre de 1950. Fue su 4º informe y fue masivamente. Pero llegando un poco a por qué se instituye ya de manera pues legal, en nuestra Carta Magna de 1917, en el artículo 69, consta que sí se tiene que dar un informe de cómo está el estado de las cosas, pero este brinco me llevó a investigar sobre los informes que, por ejemplo, dio Benito Juárez. Hay 2 muy importantes, porque en 1861 el primero ya tiene este espíritu de haber pasado una guerra civil, una guerra doméstica intestina con mucha sangre, pero se logra
esta república y se logra la Carta Magna y las leyes de reforma en 1857. Entonces el informe será de ese sacrificio que hizo la ciudadanía, qué bien que ya estamos aquí, qué bien que el Estado liberal ya pudo tener esa legalidad. Ese es el primero. Y el segundo, también muy emblemático, que da Benito Juárez, es evidentemente en 1868, tras la restauración de la República, un año atrás, se dan cuando empieza a sesionar el Congreso, y es la forma de decirle al mundo en ese informe: tuvimos, sí, que pasar por armas al archiduque, tuvimos una guerra tremenda, prácticamente desde 1861 estamos invadidos, y lo que estamos hablando aquí es que se pone una república y un Estado y una nación para propios y para extraños, en ese informe de Benito Juárez. Pues fíjate, la del 17 solo ratifica lo que se venía haciendo del siglo XIX. Por ejemplo, ya la Constitución del 24 contempla eso, pero además durante todo el siglo XIX hasta el 17 eran 2 informes al año. Cada vez que el Congreso iniciaba sesiones ordinarias, y generalmente iniciaba el 15 de septiembre, 16 de septiembre era el día del informe, y el otro me parece que era el 1 de abril. Eran los 2 momentos en que cada presidente. Si ustedes revisan, por ejemplo, la historia de hasta antes de la Constitución, Madero tiene 2 en 1912, y Juárez tiene 2 por año en los años en que se pudo hacer. Porfirio Díaz tiene 2 por año también en los que se podía hacer. Y se hablaba esencialmente del estado de la administración. Sí, claro. O sea, lo que se hablaba era de qué teníamos, qué dejamos de tener, en qué se gastaba el dinero, en qué no se gastaba. Pero otra vez vuelvo al siglo XX, que se convierte en una suerte de pasarela de logros, ¿no? De logros y de buenas ideas. Y es, bueno, yo recuerdo algún informe de gobierno de 8 horas de López Portillo. O de no logros, Benito, ¿no? Porque sí, además hay que comentarlo a nuestros amigos en casa. En el Archivo General de la Nación se pueden consultar la gran mayoría de estos informes. En la Biblioteca Cubas, en el archivo específico, están estos informes. En realidad son muchos, en muchos casos, son buenas intenciones. Muy pocas veces son realmente el Estado que lograba el Ejecutivo informar a ese Congreso, aunque a mí me parece que siempre seguirá siendo el equilibrio de poderes una gran práctica. Fantástico que se dé el informe. Yo recuerdo ser niña y de estar absolutamente aburrida porque no ibas a la escuela, pero tenías que ver el informe y eran muy largos. Pero fíjate que ni siquiera tienen que ir al archivo. Ya está en digital casi todos los informes de gobierno. ¿Sí? Está la colección de los presidentes ante la nación, que son 6 volúmenes gigantes, donde viene desde Guadalupe Victoria hasta esa colección, llega creo que hasta Echeverría. O sea, ya hay muchas maneras de conseguirlo, pero evidentemente yo creo que, salvo estos casos, por ejemplo, los que comenta Isabel, muy específicos de ciertos periodos, en todos los presidentes muestran un país que no existe, o que existe en su imaginación, o que existe en su imaginario, o en un multiverso, porque hablan de maravillas y el país y ha crecido, y escuelas, y caminos, y carreteras, y ferrocarriles, y todo. Y cuando tú volteas a ver la realidad en términos de lo que verdaderamente está sucediendo, tú dices, yo quiero vivir en el país en ese del país que habla ese señor. Exacto. Oye, y paradójicamente, el más largo, de 7 horas 35 minutos, el presidente Abelardo L. Rodríguez. Mira. Y fue presidente 2 años, es parte de ese famoso maximato, 3 presidentes que detrás tenían al jefe máximo de la revolución, a Plutarco Elías Calles. Y imagínate, 7 horas 35 minutos, un ejecutivo que no era realmente quien llevaba el poder, porque el poder lo tenía detrás, tras bambalinas. También le pasa a Emilio Portes Gil y al otro del... ¡Ay, se me fue! Pascual Ortiz Rubio, el nopalito. Yo pensé que eran más largo el López Portillo, por lo menos a mí me pareció. No, es el de Abelardo. No, el más interrumpido en la historia es el 6º informe de gobierno de José López Portillo, ese 1 de septiembre de 1982. 40 veces es interrumpido por vítores y por aplausos. Es el que tiene el récord anecdótico de más interrupciones, pero no el más largo. El más largo es el de Abelardo Rodríguez. ¿Qué más que interrupciones? ¿Son loas? Claro, son loas, sí, absolutamente. A ver,
Todo iba normal en los informes de gobierno en términos generales hasta que Alemán establece lo de la televisión. Y ahí se suma lo que se conoció incluso por los críticos de la época como el Día del Presidente. El informe de gobierno se establece que se dé el 1 de septiembre de todos los años a partir de, creo que la Constitución del 17. Y lo interesante en este caso es que coincidía con el inicio de periodo ordinario de sesiones del Congreso. Entonces, ese día tendría que ser el día del Poder Legislativo, no el día del presidente. Sin embargo, el sistema político priista a partir de Alemán lo transforma y se convierte en el día del presidente. O sea, ese día era asueto, o sea, increíblemente para todas las nuevas generaciones, el 1 de septiembre no había bancos, no había clases, no había actividades, porque todo el mundo debía estar expectante de lo que diría el presidente, ¿no? Claro. Y increíble, duraba horas, luego había análisis sesudos, pero terminaba el presidente. Había respuesta. Algunas veces. Desde luego, totalmente. Señor presidente, gracias por existir, lo queremos, lo amamos, creo que ha hecho poco para lo que ha dicho. Entonces siempre se convertía en un besamanos asqueroso, porque luego de ahí el presidente se Creo que retiraba. ha dicho poco para lo que ha hecho. Más bien. Eso quisiste decir. Sí, exacto. Ha hecho poco para lo que exacto. Para lo que ha dicho, claro. Oye, y Lázaro Cárdenas, entendiendo muy bien este tema de incluir varios sectores, se hace de la mano de un elemento muy importante antes que la televisión, el radio. Después, en la Segunda Guerra Mundial, el radio será quien acompañe a millones de personas. Yo recuerdo muy bien estas películas en donde también los londinenses, los franceses de la Resistencia están expectantes a lo que dice el líder en el radio. Bueno, en 1934 es la primera vez que se transmite por radio y fue Lázaro Cárdenas en su cuarto informe. No, espérame, Lázaro Cárdenas toma el 1 de diciembre del 34. 34, exacto. Entonces fue en 36. En 36 cuando da este informe por radio. Pero imagínense utilizar primera vez estos medios masivos de comunicación. ¿Cómo no se iba a convertir en el día del presidente? Difícilmente el Congreso iba a tomar el radio para anunciar alguna ley, difícilmente íbamos a estar en esos momentos. Pero sí se está cincelando a pulso todo ese siglo XX que será el presidencialismo a ultranza con estos informes. Creo que ya nos tenemos que ir, ¿hay una pausa? ¿No? Seguimos. Hay una pausa. Nos vamos, regresamos ahora al ADN de la historia. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. ¿Puedes darle? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40.
La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya... Estamos de vuelta aquí desde el Convento del Carmen o Exconvento del Carmen, Museo del Carmen, en el mero San Ángel, un lugar precioso, privilegiado, un lugar lleno de historia que vale la pena que visiten, se puede visitar. Hay momias, hay arte barroco, hay arquitectura, pueden ver cómo vivían los carmelitas desde el siglo XVII temprano. Así que vénganse a dar una vuelta al Museo del Carmen, vale la pena que se dé una escapada un domingo, un sábado por la mañana, o vuélense las clases, chamacos. Vuélense, en la escuela no se aprende nada, vengan a aprender in situ. No, sí se aprende, no digas esas barbaridades, pero también estaría buenísimo que vengan aquí a este convento. Estamos en uno de los lugares más íntimos de este convento, porque en las capillas domésticas teníamos estos altares. Este altar es obviamente mucho más pequeñito que el que podemos encontrar allá abajo en la iglesia, que el convento, en la iglesia de ese convento que la gente de San Ángel o de antes Tenanitla de San Jacinto podía visitar. Pero hablando de estas costumbres que teníamos, en los 80s, cuando yo regreso a México, sí el tema del informe era algo muy importante. Y cuando por primera vez se interrumpe a un presidente, al primer presidente que se le interrumpe para increparle o para pedirle una respuesta o para decirle que no es verdad ese dato que está dando, fue la famosísima interrupción de Porfirio Muñoz Ledo, que era la oposición. Bueno, el tema es que el primer síntoma del resquebrajamiento de ese sistema priista y de ese presidente que se estaba erosionando, porque pudimos ver a un Portillo en lágrimas, llorar en ese apoteótico informe que lo interrumpen 40 veces, apoteósico, pero cuando vemos a Salinas de Gortari, que supuestamente era el gran presidente y supuestamente ya estábamos en unos niveles de desarrollo y de economía fantástico, nos faltaba eso que siempre estamos cojeando, la democracia de ese Estado monolítico. Entonces, voces como Porfirio Muñoz Ledo le mete un dardo envenenado, yo creo, a esta figura del presidente. Y de ahí se crea el Frente Democrático Nacional, ahí está, claro, que lanza a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. Sí, 88-89, el espíritu es que la década... Sí, claro. No, a ver, momento. Cuando Salinas da el primer informe de gobierno, es el mismo año en que se crea ya el PRD, que venía del movimiento del 88 por las elecciones. Luego el Frente Democrático Nacional, que es cuando se reúne PRD, PSUM, PSN, para lanzar la candidatura común de Cárdenas. Ahí está, porque además ya había pasado el error del sistema famoso. Gana el PRI porque gana el PRI, aunque se caiga el sistema. Y un presidente que después sí tiene popularidad, que es Salinas, pero en las bases democráticas ya es un presidencialismo que es muy cuestionable. Sí, pero a ver, nuevamente, nada más para que todos estemos en el mismo tenor. Para la elección del 88, previamente rompe Cárdenas y Muñoz Ledo y crean el Frente Democrático Nacional. Fue un año antes. Entonces, de ahí van unidos todos a la elección del 88. Exacto. Que gana Salinas de Gortari por fraude. Porque se cae el sistema. Manuel Bartlett Díaz. Sí, porque se cayó el sistema. La primera vez que increpan a Salinas ya es presidente. Es decir, ya había pasado las elecciones, ya se había fundado incluso el PRD, porque el PRD se funda en el 89, y el primer informe de gobierno de Salinas es el 89, que es cuando Muñoz Ledo lo increpan. Y Marco Rascón con la máscara de cerdo. Eso es después. Eso ya va a ser después. Y entonces, pero lo curioso es que sí, lo increpan, pero la manera como le da la vuelta Salinas de Gortari, los siguientes informes de gobierno de él fueron súper tersos. Tienen absolutamente toda la razón y lo tengo aquí en mis notas. Benito, tienes absolutamente toda la razón. Es el último informe de Miguel de la Madrid donde Porfirio Muñoz Ledo... Claro, porque no nos quedaban las fechas, fue mi error, no. Fue justamente con Miguel de la Madrid, en su último informe, que Porfirio Muñoz Ledo, que es esta semilla ya de la democracia y de la alternancia, exacto. Porque claro, el presidente Salinas sí tuvo una gran popularidad, pero claro, lo que al final ya le cae en gracia fue el error de diciembre y la crisis terrible que vendrá al final de su sexenio.
en 1994. Pero bueno, fue mi error. Es Miguel de la Madrid, fue el primer informe de gobierno interrumpido. Y luego ya, a partir del 88, las interpelaciones ya se hicieron comunes, o sea, que decían, que interrumpían. El Congreso buscó entonces una manera, lo que se llamó los posicionamientos de los partidos antes de que el presidente llegara, con la idea de que respetaran al presidente y no lo interrumpieran. Entonces siempre era peor de aburrido las 2 horas antes, donde cada partido hacía su pataleta y el presidente ha hecho y nos ha hecho tal. Llegaba el presidente y de todas maneras, democracia, y le gritaban y todo, ¿no? Claro. Donde se rompe definitivamente, yo creo que es cuando a Vicente Fox no lo dejan entrar al Congreso. En el 2005 al Congreso para dar su informe de gobierno, es por el asunto del desafuero de ese año. Exacto, y fue el último presidente que rindió el informe en San Lázaro. Ya no volvió ningún presidente a San Lázaro. El actual presidente ha sido el presidente que más informes ha dado, o sea, lleva más de 10, digamos, del tamaño. Pero no son, digamos, pero digamos del uso, o sea, del uso de este momento del presidente ya llevamos, digamos, 10 informes. Y claro, se ha ido perdiendo esa forma absoluta del besamanos y demás. Ojalá se perdiera absolutamente, porque una de las grandes tragedias que puede tener una democracia, pues es la retórica y la narrativa una y otra vez cuando los resultados pues no son los que se esperan, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Pero no se perdió el besamanos porque ahora es peor. Por eso dije que ojalá se perdiera. El secretario de Gobernación llega desde Calderón, desde Fox, que ya no pudo entrar, luego Calderón, Peña Nieto y López Obrador mandan con el secretario de Gobernación o con alguno de sus achincles que entreguen el Congreso el informe, y al otro día o ese mismo día hace su fiesta para los cuates, ya sea en el Palacio, ya sea en el Auditorio Nacional, y entonces ahí da el mensaje político que hubiera dado en el Congreso como antes. Pero entonces todo el mundo le aplaude porque son puros cuates, no hay críticos ni nada. Entonces, prácticamente creo que el informe es necesario si se ajustara a la realidad. Claro. Porque como dices, o sea, yo sigo diciendo, tú puedes escuchar este año el informe, o el del año pasado, o el de hace 6, o el de hace 12, y todos te pintan un México que es maravilloso, o sea, que verdaderamente uno le darían ganas de vivir en ese México que no existe. Y claro que deberíamos de recuperar esa, lo dices bien, Alex, esa vocación de que sea un informe que a todos los mexicanos nos deje contentos, nos deje bien. Que sea corto y que sea un resumen. Pero, por ejemplo, acabamos de pasar algo asiago en nuestra historia sin parangón, que es la pandemia. A mí me parece que los informes, por ejemplo, el informe que da Madero en 1912, diciendo, ya pasó una revolución democrática, claro, faltaba la revolución militar y faltaban muchos años para que esto terminara, pero ese informe en donde le decía a la nación y a los ciudadanos, pasamos por una cosa tremenda, pero ya terminó esta dictadura, ya somos el primer gobierno electo por sufragio efectivo y no reelección, es una gran noticia, o la gran noticia que da Juárez en 1868 de ya terminaron las invasiones. Me parece que también el haber salido de la pandemia son cosas que debe de informar este gobierno nuestro, esta garantía de los 3 poderes, ¿no? Eso debería de ser, pero claro, cuando es inmenso, largo y no conecta con quien debe de conectar, pues es un ejercicio bastante cuestionable. Yo me acuerdo de uno de los también muy importantes, es el de Calles inmediatamente después del asesinato de Obregón, o sea, el del 1 de septiembre de 1928, donde él anuncia ahí que ha llegado el momento en que desaparezcan los caudillos y se den paso a las instituciones, con lo cual anuncia la creación de lo que sería el PRI el PNR unos meses después. Eso es muy importante porque habla exactamente así. Desaparecen los caudillos, es tiempo de las instituciones comandadas por los caudillos como yo. Es lo que les puedo agregar. Y otro momento muy interesante fue en los años 40, cuando algunos de los informes de Manuel Ávila Camacho se lo responde el yerno de José Vasconcelos, Herminio Ahumada, y critica severamente la antidemocracia que se vivía en ese entonces, ya de haber sido el Partido de la Revolución Mexicana, es decir, también PRI. Claro. Bueno, fue tal la indignación de los priistas que lo expulsaron del PRI.
por haberle respondido a Ávila Camacho con una crítica a la democracia y a todo lo que decía él. Porque era incuestionable, era un partido que no podías ni siquiera opinar sobre los designios. Yo recuerdo que me emocioné enormemente con el discurso de López Portillo en el momento de la nacionalización del FED. Sí, o sea, sí, creo que tenía... ¿Tú lo recuerdas? Sí, claro, y recuerdo a mi mamá haberla visto llorar. Bueno, yo también, o sea, quiero decir... fue muy emocionante en muchos sentidos porque significaba muchas cosas. Tengo que contarlo. Esto nunca lo he contado. A mi padre le dijeron un par de días antes que iba a suceder esto y que cambiara todo su dinero a dólares y mi padre se negó. O sea, creo que fue un acto, por eso lo sentimos como lo sentimos. Yo creo que mi padre dijo, no, nosotros nos la jugamos con México. Era una suerte, no de heroísmo, sino de... Mira, yo en ese entonces tendría 12 años. Es que tú eres muy niño. Pero después, ya con el tiempo, no hay manera, aún a mis casi 54, de que yo diga que eso fue un acto de dignidad. Me parece la peor estupidez que ha hecho un presidente, y eso que nuestros presidentes tienen un cúmulo de estupideces brutales. Hay una lista larga, claro. Pero la del 82, en ese arrebato histriónico, y no nos volverán a saquear, y llorando, y le pido perdón a los pobres, cuando había hundido al país con sus excesos, con este faraonismo en el que vivía López Portillo. Totalmente, pero... Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje. Y en el mensaje estaba clarísimo y permeó de alguna otra manera. O sea, la verdad es que... A lo que debemos aspirar los mexicanos es a que mensaje y realidad sean una misma cosa. Creo que eso es lo que deberían ser estos informes. ¿Ha habido en nuestra historia? Sí, a mí insisto en esos que dieron en momentos aciagos tremendos de nuestra historia. Pero se nos acaba el tiempo y a nuestros amigos en casa, ¿ustedes recuerdan que les haya mandado alguna vez una tarea de escuchar el informe o en el radio o verlo por la televisión y hacer un pequeño resumen? ¿Qué se acuerdan de ese informe? ¿O ustedes son lo suficientemente jóvenes como para no acordarse absolutamente de que eso exista? Compártanos sus experiencias con el informe de gobierno. Yo sí lo dejaba en mis clases a mis alumnos en la universidad. Claro, además éramos relaciones internacionales, tenían que escucharlo ya como universitarios. Por supuesto. Sí, claro. Pero es que además yo creo que sí hay que escucharlo. Creo que debería ser más corto, debería ser más conciso, debería ser muchas cosas, pero creo que es importante a estas alturas ya, que estemos informados. Estoy desencantado. Tienes que ver el próximo. Me da mucha flojera, prefiero luego las mesas de sesudos análisis. Dijo esto, y quiso decir esto. Pero ya porque son palabras... ya la interpretación ya es lo peor que nos puede suceder. Ya son palabras huecas. El último gran informe de gobierno, así que causó furor, fue el del 82, cuando anunció la nacionalización de la banca. Claro. Ya después de ahí realmente así que digas, híjole, algún mensaje, se esperaba siempre como el gran mensaje, no, eran totalmente aburridos. Pero qué paradójico, nos esperaba un precipicio terrible después de... Cuéntenos si van a ver el informe, díganos qué opinan. Estamos aquí para escucharlos y para compartir con ustedes todas nuestras inquietudes, que son muchas. Y esto fue el ADN de la historia, ¿desde dónde? Desde el ex convento del Carmen, hoy Museo del Carmen, aquí en San Ángel. Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por habernos dado todas las facilidades para la realización de este programa. Muchísimas gracias por dejarnos hablar de esto que es nuestra democracia y la división de poderes. Y gracias, Benito. Gracias. Yo soy Alejandro Rosas y nos vemos como todos los sábados por ADN 40 en el ADN de la Historia, 19 horas.